¿Qué tal, amados hermanos y amigos? Es una bendición poder llegar hasta ustedes por medio de este video y saber, gracias a Dios, que cada uno de ustedes se encuentre con bien. Esperamos en el Señor que estos relatos que estamos llevando a cabo, esta secuencia que habla acerca de estos grandes hombres de Dios, los voceros del Señor, aquellos que llevaban la palabra de Dios, en cuanto Dios les daba la orden, no importando la noticia que fuera, la profecía que fuera. A ellos no les importaba, no les interesaba, ellos tenían que cumplir, aunque muchas veces se incomodaban con las profecías que Dios daba, porque a veces eran profecías de bendición, profecías también donde el pueblo iba a perecer si seguían en sus malos caminos. Y aún así estos hombres tenían que dar el mensaje de Dios. Es impresionante, hermano, el llamamiento de Jeremías. Y a mí me llama la atención, hermano, en la forma en que Dios lo llama, porque cuando Dios llama a este varón, lo hace, hermano, y le da una autoridad que solamente el Dios del cielo, el Dios todopoderoso, podría darle. Vamos a ver cómo Él le da una autoridad a Jeremías. Solamente Dios podía darle esta autoridad. Veamos qué fue lo que Dios le dijo a este varón profeta. En Jeremías capítulo 1, verso 9 y 10. Dice la palabra del Señor: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Qué gran bendición le estaba dando Dios a este varón. Y con este respaldo que Dios le estaba dando, cualquiera aceptaría el trabajo de Dios. Dios le está diciendo que lo iba a poner sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Este respaldo de Dios cualquier persona lo aceptaría. Por eso el profeta, hermano, en un versículo él nombra: me sedujiste y fui seducido. Él se sentía seducido de parte de Dios. Dios le dijo lo que iba a hacer por él, pero el profeta creo que no se esperaba lo que el pueblo iba a hacer con él. Ahora vamos a observar, hermano, cómo hay una palabra en la Biblia. La palabra reincidir fue algo que caracteriza al libro de Jeremías. Esto aparece 13 veces en el libro de Jeremías y fue una palabra que solamente se usó 4 veces en el Antiguo Testamento, 4 veces más, una en el libro de Proverbios y 3 veces en el libro de Oseas. Y es que el mensaje del profeta iba dirigido a una nación reincidente a la idolatría principalmente. Era una nación que le daba la espalda a Dios constantemente. Y aunque recibían las profecías de parte del profeta Jeremías, ellos volvían a lo malo, volvían a hacer lo que a ellos les parecía mejor. También encontramos a un hombre, o un nombre propio más bien, que predomina en el libro de Jeremías, y este es el nombre de Babilonia. Aparece 164 veces ahí en el libro, más que en la totalidad de los pasajes de la Biblia. Babilonia se convirtió, hermano, en el enemigo número uno de los israelitas, pues en ese momento Babilonia había sido establecido ya como imperio, tenía un imperio establecido en la tierra.
para tener una visión panorámica, hermano, del libro de Jeremías y dar finalidad acerca de este profeta, vamos a nombrar un pequeño concentrado de los principales títulos o temas que, por otra parte, hermano, también coinciden con las etapas de la vida del profeta. Y esto es una secuencia. Todo va relacionado con otros libros. Vimos acerca del llamado del profeta en el año del rey Josías. El reino de Josías estaba establecido cuando el profeta fue llamado por Dios. Las primeras profecías que el profeta Jeremías da de parte de Dios fueron para Judá y para Jerusalén. Profecías también durante el reino de Sedequías, profecías en cuanto al futuro de las 12 tribus de Israel y sobre el inminente cautiverio de Judá. Profecías para el remanente que quedó en Judá después de la destrucción de Jerusalén. También dio profecías durante los últimos días de Jeremías en Egipto. Y también como tema también viene el cumplimiento de la profecía dada por Dios en labios del profeta. Viene la destrucción de Jerusalén. Amados hermanos, el llamado del profeta, hermano, fue durante el reino de Josías. Y esto será de ayuda para nosotros o para que nosotros podamos comprender, podamos entrelazar los tiempos de los profetas con los libros correspondientes desde el inicio de los libros históricos, que es Primera de Samuel hasta Segunda de Crónicas. Ahí estaremos hablando acerca de estos reyes también y de estos profetas. ¿Qué son los libros históricos? Estos abarcan el mismo periodo de tiempo de los profetas. Abarca el mismo tiempo en el periodo histórico. Libro de Samuel, Primera de Samuel, Segunda de Crónicas, con el tiempo que los profetas vivieron. Los profetas profetizaron durante este periodo histórico. Esta parte que los profetas hablaron también lo cubren los libros históricos, con la excepción del profeta Ageo, Zacarías y Malaquías. Hay una diferencia entre ellos solamente porque ellos profetizaron después del exilio y que a su vez se encajaron en el periodo abarcado por los libros históricos de Esdras y de Nehemías. Aquí tenemos un dato importante, hermano, que es bueno mencionarlo. Un dato importante acerca del padre de Jeremías. Y existe una referencia, hermano, de que Hilcías, que fue el padre de Jeremías, era un sumo sacerdote. Este sumo sacerdote, hermano, encontró el libro de la ley de Moisés. Durante la época del reinado de Josías, Hilcías encontró este libro, el descubrimiento de la ley del Señor entregada a Moisés, y en ese momento, hermano, se provocó una renovación espiritual durante el reinado de Josías. Los movimientos de renovación no son causados por los hombres. Los tiempos de transformación no los hace el hombre, hermano. Los movimientos de renovación no son causados por los hechos de las personas, sino por la palabra de Dios. Nunca ha sido un hombre el que originó los cambios. La palabra de Dios es responsable de cada movimiento de renovación que ha tenido, hermano, lugar en el tiempo, en la nación de Israel y el día de hoy en la iglesia. Es la palabra de Dios, es su palabra, la que cambia, la que nos transforma, la que nos ayuda. Ella nos guía, ella nos enseña en una combinación con el Espíritu Santo. La palabra de Dios, hermano, es ley.
La palabra de Dios es viva y es eficaz. Es cierto que Dios ha usado a hombres, pero fue la palabra de Dios la que trajo esa renovación. El registro de esta renovación, hermanos, se conserva en los libros históricos, en el segundo libro de Reyes y también se encuentra en el libro de Crónicas. Una renovación espiritual por el simple hecho, hermano, de haber encontrado la ley de Moisés. Lo que Dios le había dado a Moisés hizo que cambiara, hermano, la nación espiritualmente. Ahora, hermano, sigamos la secuencia de Jeremías. Dice la palabra del Señor que Josías tenía 8 años cuando accedió al trono. Aquí hay vamos a decirlo así, un contraste, porque Josías solamente tenía 8 años y un niño de 8 años no podía dirigir una nación. Eh, Hablando, buscando y estudiando acerca de esto, hermano, muchos estudiosos de la Biblia y de las traducciones bíblicas hablan que acerca de una traducción que pudo haber tenido un error porque eh, el número 10 es un pequeño palito en la parte de arriba donde se ponen los números, como la tilde que usamos nosotros. Era algo parecido para anunciar que era el número 10 y se piensa que eso se borró y por eso aparece este hombre de 8 años cuando en realidad tenía 18. Eso es lo que muchos piensan, porque para poder dirigir una nación tenía que haber tenido cierta edad. Un niño de 8 años no pudo haber dirigido un reino. Es cierto que tenía hombres alrededor de él que lo podían haber ayudado, pero muchos piensan que él tenía 18 años ya. Y reinó este hombre, hermano, por 31 años. Jeremías comenzó su ministerio cuando Josías tenía 22 años de edad. Aparentemente Jeremías tenía también 20 años de edad. Así que ambos eran jóvenes y probablemente amigos. Jeremías profetizó durante 18 años del reinado de Josías y fue uno de los que expresó su dolor en el funeral del rey, cuando este rey murió. Como podemos verlo en 2 de Crónicas 35:25, dice la palabra del Señor, y Jeremías endechó en memoria de Josías. Todos los cantores y cantoras recitan esas lamentaciones sobre Josías hasta hoy, y las toman por norma para endechar en Israel, las cuales están escritas en el libro de los lamentos. En cuanto a Josías, podemos decir que había actuado de manera insensata, lo que nos lleva a deducir que hasta los hombres de Dios a veces cometen insensateces, cometen errores, cometen fallas. Este hombre fue a luchar contra Faraón de Egipto. Recordemos que Babilonia se estaba estableciendo como imperio, hermano, y déjeme decirle que Egipto estaba de la mano con Babilonia. Por eso Egipto, hermano, era una potencia también sobre la tierra en esos momentos. Así que este hombre decide ir a luchar contra el faraón de Egipto en Carquemis. Y aunque Faraón no lo había oído allí, hermano, él no estaba en aquel lugar para luchar contra Judá, pero por alguna razón extraña Josías salió a luchar contra él en el valle de Esdraelón, o Armagedón, o Megido. Y allí Josías, hermano, resultó muerto. Jeremías lamentó su muerte porque Josías había sido un buen rey. Él experimentó la última renovación espiritual que produjo, hermano, la palabra del Señor bajo el reino de Josías. Fue una gran renovación. Después de la muerte de este varón, de este rey de Josías, Jeremías pudo ver que la nación caería en una noche oscura de la cual no saldría hasta después
del cautiverio de Babilonia. Quiero leerle un versículo, dice la palabra del Señor. Le vino también en días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la deportación de Jerusalén en el mes quinto. Este versículo, hermano, y el anterior a este, nos dan la fecha exacta del ministerio de Jeremías, es decir, desde el 13º año del rey Josías y continuando por todo el proceso de la conducción de Jerusalén al cautiverio. Sabemos, hermano, que cuando el reino de Judá fue llevado cautivo, el rey Nabucodonosor le permitió a Jeremías quedarse, hermano, en la tierra de Judá. Miren lo que dice Jeremías capítulo 39, verso 11 y 12. Y Nabucodonosor había ordenado a Nabuzaradán, capitán de la guardia, acerca de Jeremías, diciendo: tómale y vela por él, y no le hagas mal alguno, sino que harás con él como él te dijere. Nabucodonosor había dado órdenes al capitán de la guardia. Él, hermano, prácticamente le estaba encargando a Jeremías. Le dijo: tómalo y vela por él, no le hagas mal alguno, sino haz como él te diga. Prácticamente lo puso al cuidado, hermano, de Jeremías, al capitán de su guardia. Por supuesto, hermano, que Jeremías no quiso ir a Babilonia con los demás. Ellos habían rechazado el mensaje, habían sido llevados cautivos tal como él les había predicho. Y ya que el rey Nabucodonosor le dio la posibilidad de elegir, optó por quedarse en la tierra con los pocos que permanecieron en ella. Sin embargo, aquellos fugitivos salieron de la tierra de Judá y se dirigieron a Egipto, actuando en contra del consejo de Jeremías y llevándolo con ellos. En Egipto, hermano, Jeremías continuó comunicándoles fielmente la palabra de Dios. En el libro de Crónicas, hermano, nos deja una historia acerca de Joacás, hijo de Joasías. No fue mencionado en el relato de Jeremías. Este varón reinó por 3 meses y fue destituido. Entonces el rey de Egipto colocó en el trono a Eliaquim. El rey de Egipto también tenía potestad sobre el pueblo de Israel. Le cambió el nombre al de Joacín. Este reinó por 11 años. Jeremías le aconsejó no luchar contra Nabucodonosor, rey de Babilonia. Sin embargo, Joacín no aceptó el consejo de Jeremías y fue llevado cautivo a Babilonia. Después del derrocamiento de Eliaquim o Joacín, del rey de Babilonia, hermano, colocó a Joaquín en el trono de Jerusalén. Este es el que reinó 3 meses y 10 días. Tampoco fue mencionado aquí en el libro de Jeremías, porque apenas se ocupó el trono, ya que al poco tiempo fue derrocado y deportado por Nabucodonosor a Babilonia. Después Nabucodonosor designó para el trono de Jerusalén a Sedequías, sobrino de Joaquín, y este reinó por 11 años. Cuando Sedequías, este hombre, también se revela a Nabucodonosor, Nabucodonosor va a Jerusalén y la destruye. Mató a los hijos de Sedequías y les quitó los ojos, llevándolos cautivos a Babilonia. Este relato, hermano, nos narra hechos brutales, despiadados, pero también debemos recordar que el rey Nabucodonosor fue muy paciente, hermano, con la ciudad de Jerusalén. Recordemos también que el pueblo se negó a escuchar la advertencia de Dios, esa advertencia que Dios les dirigió por medio de Jeremías. Jeremías continuó su ministerio entre el remanente que quedó en Jerusalén. Después de que ellos habían quedado en aquel lugar, lo habían obligado, hermano, a irse a Egipto. Y así continuó su ministerio en Egipto, hermano, hasta el momento de su muerte. Mirando a la totalidad de su vida, podemos destacar 2 cosas que caracterizaron la vida de Jeremías. Y una de ellas, hermano, fueron las lágrimas y la otra, la soledad.
Podemos decir, hermano, que estas son características que se pueden padecer en el ministerio cristiano. Lágrimas y soledad. Esto pasa en la vida de muchos hombres, mujeres que sirven a Dios. Es impactante, hermano, cómo el pueblo era desobediente a Dios. Se volvieron insensatos e insensibles a la orden de Dios. No podemos pasar por alto, hermano, estos versículos y vamos a verlos en Jeremías 6, 16 y 17. Dice la palabra del Señor. Pongan mucha atención en estos versículos, hermano. Dice la palabra de Dios. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas, que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta, y dijeron ellos, no escucharemos. Un pueblo, aparte de desobediente, rebelde, un pueblo que no quiso escuchar la voz de Dios. La vida del profeta fue llena de lamentaciones por la desobediencia del pueblo de Dios. Fue encarcelado, fue metido en cisternas con fango, fue encadenado, metido en el cepo. ¿Cómo no había de lamentarse este hombre de Dios? ¿Cómo no había de lamentarse este profeta de Dios? Una vez tuvieron que sacarlo de una cisterna con unos lazos y le mandaron trapos sucios para que se pusiera debajo de sus brazos, para que la soga no le cortara y pudieran sacarlo de la cisterna. En una ocasión lo metieron en una cisterna porque él profetizaba, predicaba la palabra de Dios. Y todavía le preguntaban al profeta que si había palabra de Dios. El hermano, con ese fuego ardiente, eso que él declaraba que era como un fuego en su interior que tenía que salir. Él decía, sí hay palabra de Jehová. Amados hermanos, mira lo que dice Jeremías 36, 23. Cuando Jehudi había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego. Estamos hablando de unos escritos, hermano, que había hecho Jeremías y que este rey, hermano, lo cortó y lo echó al fuego. Dice que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. La primera versión de su libro, hermano, de Jeremías, fue destruida por el rey Joaquín, bajo cuyo gobierno el profeta, hermano, vivió en continuo peligro de muerte. Su vida, hermano, corría peligro. Únicamente los pobres fueron respetados. Jeremías se retiró a Mizpa, la bendición de Dios, y luego a Egipto, donde fue llevado. Aquí, hermano, según la tradición, este hombre murió también aserrado. Este hombre también fue cortado, partido en dos. Esto es lo que habla, hermano, la historia, la tradición acerca de Jeremías y lo que habla la palabra del Señor también acerca de este hombre, como un hombre de Dios, llamado desde su juventud. Toda su vida, hermano, fue de lamentarse. Todo lo que él experimentaba era lamento y sufrimiento. Cuando el Señor le había dado una promesa grande, cuando el Señor, hermano, en su llamamiento le dijo algo especial a este varón, que cuando este hombre escuchó esas palabras, hermano, este hombre aceptó el reto, aceptó la propuesta de Dios. Cuando Dios le dijo, te he puesto sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar.
para edificar y para plantar. Prácticamente, hermano, Jeremías plantó, hermano, en el pueblo de Dios la fidelidad al Señor. Él fue el ejemplo vivo de una fidelidad a Dios que tras golpes, que tras días de cárcel, él quiso dejar el ministerio, pero Dios no se lo permitió. Dios, hermano, tenía un plan para él. Esto fue la vida de Jeremías, hermano. Él escribió también el libro de las Lamentaciones, por eso lleva ese nombre, Lamentaciones de Jeremías, un profeta de Dios, al cual muchos lo llamaron el profeta llorón. Incluso grandes personajes que han estudiado la Biblia, grandes estudiosos de la palabra, lo han descrito así, hermano, como el profeta llorón. ¿Cómo no iba a ser llorón una persona, amados hermanos, que pasó por lo que pasó Jeremías? Yo creo que cualquier persona, hermano, cualquier profeta de la palabra de Dios, de la Escritura, si hubiera pasado, hermano, por todo esto, tal vez también se hubiera lamentado y hubiera llorado. Que Dios les bendiga grandemente. Una bendición, hermano, haber podido compartir con ustedes en este hermoso día. Que el Señor me los bendiga y que el Señor los tenga con bien a todos y cada uno de ustedes. Un abrazo.